En vivo, en un día en el cual ha habido mucha polémica alrededor de una resolución que apareció ayer en el boletín oficial, la resolución 166, que establece un convenio marco de cooperación entre el ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública, que depende de Presidencia de la Nación o de Jefatura de Gabinete. Y básicamente lo que se discute ahí es si el gobierno puede usar o no datos confidenciales que tiene la ANSES en su poder para hacer comunicación pública. Entre esos datos están, obviamente, el nombre y apellido de un listado de más de 8 millones de personas que están registradas en ANSES, el CUIT, el CUIL, el domicilio, la fecha de nacimiento, los teléfonos, el estado, si es casado o soltero, y también toda la información de los familiares a cargo de las personas, porque la ANSES paga asignaciones familiares, además de asignación por hijos, jubilaciones, pensiones y otros beneficios. Hay una discusión grande porque el gobierno ha tenido que salir a aclarar hoy que quiere esa base de datos como una forma de mejorar la comunicación pública de distintos planes, entre ellos el que tienen ahora para lanzar, que es el pago a jubilados, de los juicios a jubilados, que se está reglamentando en estos días y que ya a partir de la semana que viene, de agosto, tendría que estar en marcha, y hay que poner información en la calle y anunciarle a los jubilados, bueno, cómo acceder a esa información para después ver si están en condiciones o no de reclamar un reajuste de haberes o el pago de retroactivos o saldar los juicios que tienen contra el Estado. Pero hay un debate que no es menor y me parece importante, que ha estallado, que es si el gobierno de Macri va a poner, como en algún momento intentó el kirchnerismo, el Estado al servicio del gobierno, el Estado al servicio de un partido político. Y si va a usar efectivamente esa información simplemente para mejorar la comunicación institucional y tratar de acercar lo que son beneficios sociales o derechos jubilatorios a la población núcleo, la población a la cual se quiere llegar, o si va a usar esa gran base de datos. Es una polémica que también se da en otros países. En Estados Unidos hay una explosión respecto a los datos confidenciales que puede usar el Estado o el gobierno en Estados Unidos para vigilar a sus ciudadanos. En la Argentina, más que para vigilar, para hacer campaña política, es decir, para poder identificar ciertos objetivos o ciertos grupos sociales, cuáles son, si se quiere, las condiciones o las características de esos grupos sociales, tener la información y llegar a esos grupos vía mail, que también está dentro de la información de ANSES, o vía cartas, o vía, obviamente, redes sociales, vía telefónica, a través de campañas publicitarias en los medios tradicionales. Pero me parece que el debate de fondo, y no es un debate menor, porque de hecho varios integrantes del actual gobierno, cuando eran oposición, denunciaban fuertemente al kirchnerismo por el acceso a bases de datos importantes. De hecho, se habló mucho de que con la SUBE te podían controlar a dónde ibas, a dónde llegabas y dónde estabas, y había mucho temor de que el kirchnerismo utilizara esa información. O la base de datos de los DNI. De hecho, la actual jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en su momento le escribió a Florencio Randazzo, que era el ministro del Interior y estaba a cargo de toda la renovación de los DNI, que seguía esperando que Randazzo conteste para qué quiere mails y celulares cuando tramitamos DNI o pasaporte. No usará datos personales para campaña. Es decir, la propia Laura Alonso temía que el gobierno anterior, que Cristina, a través de la información que recababa Florencio Randazzo cada vez que se gestionaban a través del RENAPER los DNI, y tenías que poner ahí tu celular o tu número particular o el mail, bueno, que eso se usara después para hacer campaña política. Me parece que es la misma discusión que hay ahora. Los que en algún momento estaban en la oposición y denunciaban esto, es ahora en el gobierno que tienen el mismo desafío frente a lo que han planteado de la oposición. Es cierto que algunos sectores del kirchnerismo están un poco invalidados para dar este debate, porque en su momento justificaban absolutamente todo. Pero bueno, la oposición no es solo el kirchnerismo, y en última instancia está la pregunta
latente, que hoy la planteó muy bien el colega Hernán de Goñi en El Cronista, que es básicamente eso: si los datos del Estado, que en muchos casos son confidenciales, pasa lo mismo con la AFIP, los datos del ANSES, los datos de distintos organismos oficiales, se van a poner al servicio del Estado para hacer políticas públicas, o si en última instancia van a quedar al servicio de un gobierno que en la Argentina en algún momento se pensó que era un gobierno que te podía controlar a dónde ibas, a dónde venías, si tenías tal o cual comportamiento, si comprabas o no comprabas dólares, si hacías una operación inmobiliaria o no. Y ahora está la pregunta de siempre si esos datos van a la campaña política. Es decir, ya se alarga una campaña política al 2017 donde todo el mundo quiere saber cómo encarar esa campaña y cómo tener los instrumentos para llegar a la población. Y me parece que no es un debate menor, porque por más que Macri diga que no va a usar los datos para la campaña política, o que hoy el jefe de gabinete, Marcos Peña, diga que no lo va a usar para espiar a los argentinos, bueno, hay un debate y no es menor, porque las políticas públicas se basan no en base a la confianza que uno tenga en un gobierno circunstancial, en un inquilino del poder, ayer Cristina, hoy Macri, sino en base justamente a las políticas de Estado. Es decir, a la posibilidad de que no sean los gobiernos los que aprovechen los instrumentos del Estado para o perpetuarse en el poder o ganar una elección. Diego, bueno, hoy han venido críticas de todos lados al gobierno por justamente este proyecto, o mejor dicho, este convenio que ya se había firmado hace algunas semanas, pero ayer apareció en el boletín oficial del ANSES transfiriendo base de datos a la jefatura de gabinete, que es el área de comunicación del gobierno. Sí, desde toda la oposición, ¿no? Críticas sobre todo, se escuchó mucho desde el Frente Renovador, por ejemplo Mirta Tundis, que conoce bastante el sistema previsional, diciendo este argumento, ¿no? De la oposición: se está usando o se puede usar esta base de datos para hacer campaña política. Desde el gobierno, por supuesto, responden que no, que es para mejorar los vínculos con los ciudadanos. Y también hay otro tipo de argumento que a veces se desliza o se filtra en el gobierno, que es, bueno, el kirchnerismo también lo hizo, ¿no? Se mezclan los dos argumentos. ¿Para qué se va a usar? Para mejorar la comunicación. Y también, bueno, el kirchnerismo lo hizo en su momento. Desde la oposición lo plantea Tundis, pero también lo plantea Margarita Stolbizer. Incluso se habla de un proyecto de ley que llevaría a Alicia Siciliani al Congreso para impedir, para frenar la posibilidad de que se puedan usar Hay estos que ver datos. si en el Congreso se da y si tiene el apoyo de toda la oposición. Miren lo que decía hoy Marcos Peña, el jefe de gabinete, tuvo que salir a aclarar qué se va a hacer con los datos confidenciales del ANSES. Esa idea de un Estado bajando propaganda política, como hacía el Estado Nacional hasta el 10 de diciembre, y no solamente con el ANSES, sino con todas las herramientas de comunicación del Estado, preveía un monólogo que no comunicaba, digamos, una conversación. Nosotros estamos transformando eso. Primero, no utilizando los medios públicos, la publicidad oficial, el fútbol para todos, Tecnópolis para hacer propaganda política como se hacía antes. Lo mismo para lo que tiene que ver con la comunicación directa. Y segundo, que queremos poder completar esas bases de datos. Por ejemplo, trabajando entre el PAMI y el ANSES, que tienen muchas veces los mismos beneficiarios, para poder llegarles con información pertinente. No se pretende, ni en este caso ni en ningún otro caso, porque tiene que ver con la concepción de la democracia, del Estado y de la comunicación que nosotros planteamos, vulnerar la intimidad, ni perseguir, ni buscar, ni espiar, palabras que se han usado que creemos que son incorrectas.